¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Buenos días, licenciado. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo saludarles, esperando pues que se encuentren muy bien. No se olvidará, por favor, en este caso, revisar la plataforma, entregar documentos, títulos, certificados que tal vez estemos debiendo a la institución, ¿no? De igual manera, tratemos de estar al día en las pensiones correspondientes, ¿sí? Y bueno, como ustedes saben, por los problemas que tenemos en el sector eléctrico, realmente pues a veces se nos va nuestra señal, ¿no? Pero bueno, el día de hoy sí la tenemos y la vamos a aprovechar, ¿no? Bien, el siguiente tema que nosotros vamos a trabajar es acerca del Imperio Carolingio, ¿no? El Imperio Carolingio prácticamente fue uno de los grandes imperios de Europa, en donde particularmente tuvo su punto de crecimiento en el territorio de Francia, ¿no? Eventualmente contaban con una organización política, administrativa, una religión, y además de ello contaban con una extensión territorial sumamente grande, ¿no? Ahora, vamos a las características. Imperio Carolingio, ¿me ayuda por favor el señor o la señorita? Muy bien, ¿me ayuda por favor la señorita Génesis? Buenos días, licenciado. Imperio Carolingio. El Imperio Carolingio fue el imperio de Caromagno o Carlos de Magno, el cual produjo un verdadero renacimiento de la época, los elementos procedientes del cristianismo del mundo bárbaro y de la cultura re- eh, gre- grecorromana se entremezclaron para dar origen a nuestra actual cultura occidental. Uno de los más importantes reinos germanos fue el reino franco, unificado por Clodoveo, con el que se inició el reinado de la dinastía merovingia, nombre dado en honor de su abuelo Meroveo. Excelente, señorita 10, muchísimas gracias. Muy bien. Aquí podemos determinar, ¿no?, que el Imperio Carolingio prácticamente tuvo uno de los grandes líderes mundiales, entre ellos destacando pues Carlos Magno, ¿no? Que eventualmente tuvieron lo que es un territorio sumamente grande, sumamente adelantado, justamente dentro de la época del Renacimiento, ¿no? Además, directamente dentro del imperio contribuyeron lo que son cambios religiosos con el fortalecimiento del cristianismo, tener lo que son algunas actividades que realizaban los pueblos bárbaros, y además de ello, una cultura mezclada entre la greca, es decir, entre Grecia y Roma en general, ¿no? Aquí también podemos determinar que dentro del inicio del Imperio Carolingio estaba el reino de los francos, ¿no?, que directamente estuvo unificado por Clodoveo y de ahí eventualmente inició con la dinastía merovingia que se le conoce, ¿no? Directamente fue el inicio para que apareciera pues el imperio carolingio, ¿no? Si bien es cierto, aquí podemos determinar, ¿no?, que el imperio carolingio prácticamente logró administrar todo el conocimiento de civilizaciones antiguas, ¿no? Y uno de los máximos representantes de este imperio fue Carlos Magno, ¿no?, que fue uno de los grandes líderes de Europa y además de ello logró tener lo que son grandes extensiones territoriales, logró directamente establecer lo que son organizaciones políticas, administrativas. Además de ello, dio paso hacia la educación, ¿no?, que fue un factor fundamental dentro de su imperio. Ahora, vamos a determinar cómo fue el gran desarrollo de la dinastía de los merovingios y qué ocurrió después. Me ayuda, por favor, la señorita Anabelia, por favor. Ya, licenciado. Imperio Carolingio. Imperio Carolingio. Al morir Clodoveo el año 511, el reino se dividió en cuatro.
Neustria y el oeste de Francia, Austricia, el este, Borgoña. En el centro-sur, Aquitania, el sudoeste. Sin embargo, las luchas entre los merovingios llevaron poco a poco a que estos perdieran prestigio y poder. Por eso se les llamó los reyes holgazanes. Ante la decadencia de los reyes, los nobles se convirtieron en los verdaderos detentores del poder. Ellos recibieron el título de mayordomos de palacio. A principios del siglo VII, los mayordomos de Austrasia y la familia Eristal obtuvieron supremacias. Supremacía. Muy bien, muchísimas gracias, 10. Ahora, si bien es cierto, aquí podemos determinar que Clodoveo en su momento, pues, logró unificar esos territorios, ¿no? Sin embargo, a su muerte en los años 511, prácticamente dividió todo el territorio, es decir, todo el imperio, ¿no? Neustrasia al oeste de Francia, Austrasia al este, Borgoña al centro-sur, Aquitania al sudoeste, ¿no? Si bien es cierto, aquí directamente pues lograron determinar que dentro de los merovingios existieron lo que son conflictos y luchas por el poder, ¿no? Si bien es cierto, a ellos también los apodaban los reyes holgazanes, porque obviamente no estaban directamente encargados en gobernar, directamente encargados en la lucha, en los enfrentamientos, y eso obligó directamente a que los mayordomos del palacio como tal tomaran el control y se prepararan para los enfrentamientos, ¿no? De ahí directamente aparece lo que se conoce la familia Eristal, ¿no? Es decir, primero eran mayordomos y al ver que directamente los reyes no hacían nada dentro de los territorios para evitar conflictos, por las peleas, por las luchas territoriales, eventualmente ellos ostentaron el poder, ¿no? Y de ahí particularmente dio paso directamente a que la familia Eristal, ¿sí? Se convirtieran directamente en líderes del imperio y además de ello tomando en control directamente de todas las actividades, ¿no? Deponiendo directamente a los reyes merovingios, ¿sí? Muy bien, vamos a la siguiente característica. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, la señorita María Sofía? ¿Estamos ahí? Buenos días, Silicen. Por favor, muy buenos días. Imperio carolingio. A esta familia perteneció Carlos Martel, quien detuvo el avance de los árabes en la batalla de Poitiers, Francia, 732, y su hijo Pipino el Breve, que destronó al último de los reyes merovingios, el año 751. Unió nuevamente el reino y se coronó rey de los francos. Entonces concluyó la dinastía de los merovingios y se inició la dinastía carolingia. Dentro de esta familia nació Carlomagno, el primer rey germano que intentó reconstruir el Imperio Romano de Occidente. Excelente, señorita 10, muchísimas gracias, muy bien. Ahora, si bien es cierto, aquí podemos determinar, ¿no? Que dentro de la familia Eristal, ¿sí? Nació el señor o el representante, uno de los íconos también, el señor Carlos Martel, ¿no? Que fue simbólico y de hecho es un ícono directamente dentro del Imperio Carolingio, ya que él estuvo a cargo de la batalla de Poitiers, es decir, la batalla en donde prácticamente enfrentaron a los árabes en general, ¿no? Si bien es cierto, pues los lograron detener para aquellos años que eran intocables y además de ello tenían un ejército sumamente grande, ¿no? Si bien es cierto, con el pasar de los años, en el año 751, su hijo Pipino el Breve prácticamente destronó al último rey de los merovingios, ¿no? Y de ahí directamente él se coronó como el rey de los francos, es decir, cambió directamente los nombres, ¿no? Y eventualmente con el pasar del tiempo logró establecer la dinastía carolingia, ¿no? Y dentro de esta familia nació pues Carlomagno, que si bien es cierto, es uno de los grandes líderes mundiales,
que el objetivo principal que él tenía prácticamente era recuperar o restaurar, ¿sí?, el Imperio Romano de Occidente, ¿no? Entonces, él tomaba como base a este imperio y eventualmente cuando llegó al poder quiso pues extender su territorio, quiso directamente ostentar los recursos que en su momento tenían pues los pueblos romanos, ¿no? Sin embargo, como ustedes saben, particularmente aquí se encontraban lo que son pueblos bárbaros y obviamente pues tuvo en su momento pues que establecer lo que es su territorio y además de ello algunos enfrentamientos directamente con pueblos árabes, ¿no? Y eso obviamente pues detuvo el crecimiento del Imperio Romano, del Imperio Carolingio, perdón. Ahora, nos vamos directamente a las características. ¿Me ayuda por favor el señor o la señorita? ¿Me ayuda por favor el señor Patricio? ¿Estamos ahí? Señor Patricio Ortiz, ¿estoy bien? No, parece que tenemos problemas en la conexión. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Jennifer Patricia? ¿Estamos ahí? Jennifer Patricia, por favor. Pero el núcleo se encontraba en la actual Francia. La máxima autoridad era el emperador, jefe político de la cristiandad, que era coronado por el Papa, su jefe espiritual. Su forma de gobierno era la monarquía centralizada. El idioma predominante era el francés, aunque también se hablaba, perdón, aunque también se hablaba en el italiano, el español y otras lenguas germánicas. Perdón. Muy bien, excelente señorita, muchísimas gracias, 10. Ahora, si bien es cierto, ¿no? Dentro de su imperio particularmente, Francia sí fue el territorio, ¿no? Es decir, su capital se encontraba dentro de estos límites y además de ello podemos interpretar que el emperador sí era el jefe político de la religión cristiana que era coronado directamente por el Papa, ¿no? Es decir, era el representante divino, por decirlo así, de Dios en la tierra, ¿no? Y además de eso, particularmente, él estaba encargado de la organización política, social, cultural, religiosa y también de los enfrentamientos, ¿no? Su forma de gobierno era una monarquía centralizada, es decir, todo directamente estaba a manos, ¿sí?, del emperador, ¿no? Aquí también podemos determinar algunos idiomas que se manejaban dentro del Imperio Carolingio, hablando directamente el galo-italiano, el sajón y otras lenguas germanas, ¿no? Que obviamente pues estaban unidos dentro del Imperio Carolingio, ya que directamente Carlos Magno en su momento pues lograba anexar más territorios, ¿no? Y por ende pues los diferentes idiomas también coexistieron dentro del Imperio Carolingio. Vamos a otras características. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? La señorita Daisy Ramírez. ¿Estamos ahí? Buenos días, dicen, sí, sí estoy aquí. Por favor. Ya. La capital era Asquigrán, la actual Aachen, ubicada en el oeste de la actual Alemania, cerca de la frontera con Bélgica y los Países Bajos. Estaba dividido en ducados, condados y marcas a cargo del duque, condes y marqués. Respectivamente, su religión oficial era el cristianismo. Excelente, señorita 10. Muchísimas gracias. Muy bien.
Ahora, aquí directamente podemos determinar que la capital, ¿sí?, del Imperio Carolingio era Aquisgrán, ¿no? Y que obviamente pues se encontraba dentro de los territorios entre Bélgica y los Países Bajos. Una característica propia del el Imperio Carolingio fue su forma de administración territorial, ¿no? Que prácticamente estaban organizados en ducados, porque estaba a cargo un duque, en condados, en condes y en marcas, en marqueses, ¿no? Es decir, particularmente daban lo que es la potestad a estas autoridades de cuidar estos recursos, ¿no? Y otro factor importante dentro de su religión, particularmente, fue el cristianismo, ¿no? Especialmente cuando llegó Carlos Magno al poder, él estableció el cristianismo como religión oficial, ¿no? Eso obviamente pues procurando, sí, proteger el imperio de las cosmovisiones religiosas de los árabes, ¿no? Muy bien, vamos a su ubicación. ¿Me ayuda por favor el señor Alexis Fernando? Señor Alexis, ¿estamos ahí? No, muy bien, sin participación. Señor Christopher Joao, por favor. Buenos días, licenciado. Buenos días. Ya, creo que me gustaría- Listo. Como dice, el Imperio Carolingio estaba ubicado a través de toda Europa Occidental, pero su núcleo se encontraba en la actual Francia. Para poder conquistar el territorio de Europa Occidental, el cual estaba gobernado anteriormente por los merovingios, Carlomagno ganó varias batallas cuyos territorios fueron conformados por su imperio. Excelente, muy bien. 10, muchísimas gracias. Ahora, aquí justamente se encontraba el Imperio Carolingio, ¿no? Sí, miren, justamente en el territorio, sí, que nosotros conocemos como Francia en general, ¿no? De ahí pues logró extenderse, sí, hasta diferentes partes, hablando directamente de la bota itálica, extendiéndose directamente también por los Países Bajos. Es decir, que el Imperio Carolingio pues era uno de los grandes imperios de Europa, ¿no? Y miren justamente a este lado de acá, ¿sí? Para este lado de acá, particularmente los árabes como tal lograron pues tomar estos territorios, ¿no? Y siempre estaban en contacto y en enfrentamiento con el Imperio Carolingio, ¿no? Obviamente pues por temas de los recursos y religioso también, ¿no? Aquí también podemos determinar que la mayoría de estas luchas, de estos enfrentamientos, Carlos Magno pues ganó directamente a los reyes merovingios, ¿no? Pero miren, era una extensión sumamente grande, ¿no? Ahora vamos a determinar cómo era su economía. Me ayuda por favor en la lectura el señor o la señorita. Me ayuda por favor el señor Eduardo Garzón. ¿Estamos ahí? ¿Me puedes repetir, por favor, Licen? Listo, muy bien. Ayúdame por favor en la diapositiva el señor Eduardo Garzón. La economía del Imperio Carolingio se basaba en la producción agrícola, sobre todo en las cosechas de cereales como el trigo, la cebada, la avena. Otras actividades económicas importantes eran la ganadería, vacuna y porcina y producción artesanal de armas y mobiliario. La importación y la exportación de productos eran prácticamente inexistentes, por lo que el imperio se autoabastecía produciendo lo necesario para alimentar a sus habitantes. Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias. Ahora, aquí directamente dentro de su economía se basaba directamente en la cosecha de cereales, ¿no? Trigo, la cebada, la avena, y también tenía pues otra actividad conocida como la ganadería, vacuna, porcina, actividades dentro de la producción artesanal, ¿sí? Pero la característica importante era que la exportación como tal particularmente no existía, ¿no? Es decir, todo directamente lo que se trabajaba dentro del imperio, ¿sí? Era repartida la población, repartida la élite y todo se alimentaba, ¿no? Sin embargo, cuando existían épocas de sequía, eventualmente los productos que en ese caso ellos tenían los guardaban para preservarlos, ¿no?
Obviamente, pues, la manera en la cual ellos no tenían, por decirlo así, lo que son salidas de los recursos para exportarlos, era una situación sumamente difícil, ya que fuera de su territorio eventualmente estaban los pueblos árabes, ¿no? Y con ellos, obviamente, pues tenían enfrentamientos, ¿sí? Vamos a su organización. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, la señorita Yesenia Abigail, por favor? Ya, Listen. Organización social. La sociedad carolingia se encontraba dividida en dos grandes sectores. Privilegiados, aquellos que gozaban de privilegios económicos, sociales y territoriales. Emperador, alto clero, mm, baja nobleza y bajo clero. No privilegiados, aquellos que no poseían privilegios y que con sus impuestos y diezmos mantenían a los sectores privilegiados. Tenderos y pequeños comerciantes, artesanos y campesinos. Excelente, señorita 10, muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, dentro de la organización, ¿no? Estaban los privilegiados, es decir, el emperador, el alta clero, la alta nobleza y la baja nobleza, el bajo clero. Los no privilegiados, obviamente, pues, eran pequeños comerciantes, artesanos y campesinos, ¿no? La organización política particularmente estaba a cargo del emperador, es decir, él estaba encargado directamente dentro del aspecto militar, político, económico, religioso, y él controlaba las decisiones, ¿no? Ahora, dentro de sus formas territoriales, ¿sí? Aquí directamente dividían, ¿sí? Sus territorios en diferentes formas de cuidarlos y preservarlos, ¿no? Una de ellas eran los condados, que estaban a cargo directamente del conde, los ducados, que directamente estaban a cargo de un duque como tal, y las marcas que directamente estaban a cargo de un marqués, ¿no? Miren, estas tres formas se manejaban para directamente controlar estos territorios, ¿no? Y a su vez también estos, sí, representantes eran supervisados por los missi domini que se le conoce, ¿no? Que particularmente se decían que eran los ojos y los oídos del emperador, uno laico y el otro eclesiástico, es decir, con la finalidad de que tanto los condes, los duques, los marqueses lograran cumplir con su función dentro de estos territorios y no, obviamente, pues contribuir directamente a intereses de ellos y más que bien, en este caso, el tratar de disminuir la corrupción que también existía dentro del Imperio Carolingio, ¿no? Ahora nos vamos directamente a la religión. ¿Me ayuda, por favor, el señor Jordi David? ¿Estamos ahí? Jordi David Tasiguano, ¿estoy bien? No, listo, muy bien, sin participación. Señor Luis Manuel. Buenos días, profesor. Lo que pasa es que mi esposo salió y no está, pero si desea yo puedo leer. Listo, muy bien, por favor. Religión. Carlomagno era un devoto cristiano que se propuso proteger a la Iglesia y extender su influencia en toda Europa. Su relación con el papado fue estratégica, ya que los obispos de Roma otorgaron legitimidad a la dinastía carolingia, a cambio de protección contra los avances del Islam y las prestaciones del poder del Imperio bizantino. Carlomagno creó varios obispados, reunió 2 concilios y obligó a la población de su imperio a asistir a misa los domingos y a pagar el diezmo, un impuesto que servía para contribuir al mantenimiento de la iglesia. También se propuso convertir el cristianismo a los pueblos que iba incorporando a su imperio. Para lograr este objetivo, apeló tanto a la cruz como a la espada. Sus ejércitos marchaban acompañados por sacerdotes que bautizaban a los que aceptaban convertirse al cristianismo. Excelente, señorita, muchísimas gracias. Muy bien.
Ahora, si bien es cierto, dentro de la religión directamente estaban enfocados al cristianismo, ¿no? Entonces, cuando Carlos Magno directamente llegó al poder, él estableció la normativa de que la religión sería el cristianismo, de que la población directamente asistiera a misa los domingos, además de ello, directamente de que se cobraran lo que son impuestos, o como nosotros lo conocemos como el diezmo, ¿no? Si bien es cierto, para aquellos años el diezmo era un asunto obligatorio que tenía pues que cumplir la población en general, ¿no? Aquí directamente podemos determinar que en la época de las conquistas siempre iban acompañados por sacerdotes, ¿no? Que obviamente pues bautizaban a los que aceptaban al cristianismo dentro de estos enfrentamientos, ¿no? Ahora, vamos a determinar cómo fue el crecimiento de la educación y la cultura dentro del Imperio Carolingio. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, la señorita Marta Isabel? ¿Estamos ahí? Señorita Marta Isabel, ¿no? Listo, muy bien, sin participación. Señor Steven Alexander, por favor, ¿estamos ahí? Sí, Por favor. en la alta Edad Media, la gran mayoría de las personas eran analfabetas. El propio Carlomagno, durante su niñez, no había recibido instrucción formal. Para revertir esta situación, el emperador impulsó la apertura de escuelas destinadas a la formación de cortesanos, funcionarios y religiosos. La principal fue la Escuela Palatina, que funcionaba en Aquisgrán y a la que asistían Carlomagno y 6 de sus hijos. Estaba a cargo de Alucino de York, un sabio de origen anglosajón que luego fue reemplazado por el godo Teodulfo. El Godo Teodufo, muy bien, 10, muchísimas gracias. Ok, bien, aquí podemos determinar, ¿no? Que uno de los objetivos o las facciones más importantes dentro del Imperio Carolingio fue la creación directamente de escuelas, ¿no? Obviamente, pues para funcionarios religiosos, funcionarios públicos, para la educación en general de la población en general, ¿no? Si bien es cierto, aquí podemos determinar que la mayoría de las personas eran analfabetas, es decir, la mayoría de ellas no sabían leer ni escribir, ¿no? Sin embargo, fue una postura que apoyó lo que es Carlos Magno con la finalidad de que todos directamente tuvieron pues acceso a la educación, ¿no? Y él mismo, obviamente, pues asistía a clases, asistía con sus hijos y uno de los máximos sabios o representantes directamente de estas escuelas era pues Alcuino de York, ¿no? Que sin embargo, con el pasar de los años también fue reemplazado por el godo Teodulfo, ¿sí? Entonces, miren, así justamente como tenemos en las imágenes, podemos determinar que las clases se recibían de esa manera, ¿no? Y obviamente pues estaban encargados tanto para la élite como para la población en general, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo acá, ¿sí? Cómo ellos también recibían las clases, ¿no? Eventualmente, pues siempre estaba a cargo, ¿sí? Un religioso dentro de estas actividades de enseñanza, ¿no? Aquí eventualmente podemos determinar, sí, cómo recibía la clase la élite, y aquí directamente cómo se pronunciaba, pues, el emperador Carlos Magno, ¿no? Muy bien, ahora, dentro del arte, aquí también podemos determinar que la mayoría de ellas, particularmente, destacaban lo que son los fines religiosos o eclesiásticos, ¿no? En donde podíamos determinar lo que son representaciones de Jesús, de José, de María, además directamente utilizando lo que son materiales preciosos, ¿no? Como el oro, la plata, el cobre, y una de las capillas más importantes que tuvo el Imperio Carolingio fue la Capilla Palatina de Aquisgrán, ¿no? Que obviamente pues encontramos lo que son columnas, ¿sí? Encontramos decoraciones tanto en el piso como el techo, de igual manera pues tenemos imágenes en donde están representadas por mosaicos, ¿no? Es decir, por la ilustración de diferentes materiales, ¿sí? Aquí directamente podemos determinar que el Imperio Carolingio particularmente logró tener lo que es un gran avance
dentro de la organización política, social, cultural, y además de que gozaban de un territorio sumamente extenso, ¿no? Sin embargo, aquí podemos determinar que los factores más importantes fueron la batalla que tuvieron en contra de los árabes, además directamente el legado del cristianismo y de su organización, que obviamente sirvió pues para culturas que avanzaron con el pasar del tiempo, ¿sí? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? No, ninguna. Excelente, muy bien. No se olviden, por favor, revisar la plataforma y nuestro contenido, ¿no? Y bueno, pues por los cortes de luz, sí, estar pendiente cualquier notificación e información de mi parte, ¿no? Bueno, en mi sector empiezan a cortar un poquito más tarde, pero bueno, cualquier duda, cualquier cosita, estar muy pendiente a anuncios que hay directamente, les daré cualquier comunicado, ¿sí? De mi parte, chicos, pasen un bonito día, se cuidan mucho, Dios me los bendiga siempre. Y pues cualquier cosita ya nos estamos comunicando, por favor.